Hola, ¿cómo están? Soy el profesor de literatura Enrique Avilés y vamos a desarrollar las preguntas que vinieron en el último simulacro realizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? La prueba de destrezas decocognitivas. Vamos a ver lo que corresponde al área de literatura. Este examen de eco es muy particular, ¿no? Ya que busca más que un conocimiento memorístico, busca un conocimiento más profundo, un conocimiento más sistemático, más cognitivo, ¿no? Destrezas cognitivas. Entonces, en ese sentido, muchas preguntas son estructuradas en base a eso, ¿no? En base a que el estudiante, el alumno, comprenda de lo que está hablando más que haya, digamos, memorizado, ¿no? Y bueno, sin más dilación, vamos a ver las preguntas que corresponden al curso de literatura. Veamos, la primera pregunta es la siguiente, que es la número 50 del simulacro, ¿no? Empieza con un texto, ¿no?, que leeré a continuación. En su cabecera había un evangelio, lo cogió maquinalmente. El libro pertenecía a Sonia. Era el mismo en que ella le había leído una vez la resurrección de Lázaro. Al principio de su cautiverio, Raskolnikov esperó que Sonia lo persiguiera con sus ideas religiosas. Se imaginó que le hablaría del Evangelio y le ofrecería libros piadosos sin cesar. Pero con gran sorpresa suya, no había ocurrido nada de eso. Ni una sola vez le había propuesto la lectura del libro sagrado. Él mismo se lo había pedido algún tiempo antes de su enfermedad y ella se lo había traído sin hacer ningún comentario. Aún no lo había abierto. Tampoco ahora lo abrió, pero un pensamiento pasó veloz por su mente en relación con este fragmento de la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Se puede afirmar que, opción A, la alusión al texto sagrado no interpela al protagonista, más bien incrementa su moral intelectual. Opción B, el autor reflexiona sobre el escaso papel que ocupa la religión en el conflicto interior de Raskolnikov. Opción C, la referencia al Evangelio alude al conflicto entre la moral cristiana y la ética intelectual del protagonista. Opción D, Sonia muestra desinterés en la recuperación moral de Raskolnikov, por eso le proporciona el Evangelio. Opción E, la enfermedad de Raskolnikov es consecuencia del conflicto interior que atraviesa tras el encierro. Vamos a ver cada una de las opciones. La opción A menciona que el texto sagrado no interpela al protagonista, lo cual sería falso, ¿no? Porque el protagonista sí le está considerando, o sea, le está mencionando el tema del texto bíblico, no lo lee, tampoco se lo leen, tampoco se lo mencionan, pero menciona el hecho, ¿no? Dice que incrementa su moral intelectual. No es del todo cierto, porque Raskolnikov ya se encuentra, pues, encerrado, ¿no? En reclusorio. No dice aparte que él incrementa su moral con este hecho, ¿no? Entonces podemos eliminar la opción A. Opción B, el autor reflexiona sobre el escaso papel que ocupa la religión en el conflicto interior de Raskolnikov. Y podríamos también decir que esta opción no sería la correcta porque el autor reflexiona sobre el escaso papel. No es un escaso papel, de hecho, si lo menciona es porque le da cierta importancia, ¿no? Si bien él no cree en la religión, sí es un tema que de algún modo lo tiene presente, no cree en él, pero sabe que está ahí, ¿no? Y sabe que personas cercanas a él sí creen en ella y sí condicionan su comportamiento. La opción C,
la referencia al Evangelio alude al conflicto entre la moral cristiana y la ética intelectual del protagonista. Muy buena opción y probablemente la opción correcta, ¿no? La referencia al Evangelio alude al conflicto entre la moral cristiana. Claro, mencionar el Evangelio no solo mencionar, digamos, todo lo que contiene, sino también es un actante en esta batalla, en este conflicto, porque Raskolnikov es un personaje conflictuado, ¿no? La moral cristiana dice una cosa y la ética intelectual dice otra, ¿no? La ética intelectual, que suele ser atea, más bien centrada más en el hombre, de protagonista. Entonces el protagonista se siente conflictuado, ¿no? Entre la moral cristiana y la ética intelectual. Él opta por esta última, ¿no? Recordamos que Raskolnikov en realidad es un personaje enfermo, no es simplemente una persona fuera de sí, que malinterpreta, pues, o mejor dicho, se fanatiza con este concepto del superhombre, y pues crea esta ética muy particular en donde él puede decidir por la vida de otras personas, ¿no? Claro, el Evangelio realmente alude al conflicto entre la moral cristiana y la ética intelectual. Es correcto. De todas maneras, veremos las otras dos opciones que faltan. Sonia muestra desinterés en la recuperación moral de Raskolnikov. No es del todo cierto, porque Sonia lo va a visitar, ¿no? Pero no es que esté desinteresada totalmente. Si fuera ese el caso, no iría. Por eso le proporciona el Evangelio. Tampoco, ¿no? En el texto menciona que Raskolnikov es el que más bien de alguna manera se lo pide, ¿no? Se imagina, pero gran sorpresa, con sus ideas religiosas, se imaginó con gran sorpresa que nada de esto ocurrió. En esa vez le había propuesto la lectura del libro. Él mismo se lo había pedido, ¿no? Él mismo le había pedido el texto, pero ni así Sonia mostró un interés en mencionárselo, ¿no? Claro, Sonia muestra desinterés en la recuperación del conflicto, por eso le proporciona el Evangelio. No, bueno, no, ambos hechos no es una causa-efecto, así que no, sería una cuestión incorrecta, incluso separándolo, ¿no? Porque ni ella muestra desinterés y ni es la razón por la cual le proporciona el Evangelio. La razón por la cual Sonia le proporciona el Evangelio es que el mismo Raskolnikov se lo pide. Opción eliminada. Y por último, la opción E, la enfermedad de Raskolnikov es consecuencia del conflicto interior que atraviesa tras el encierro, ¿no? No, esta opción no tampoco es correcta. Entonces nos quedamos con la opción C. Es la respuesta a esa pregunta. Siguiente pregunta. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera en algún hexágono del universo estaba justificado. El universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. ¿Qué afirmación es compatible con el fragmento del cuento La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges? Jorge Luis Borges, uno de los más grandes autores de literatura latinoamericana, si no es que el mejor, en uno de estos cuentos donde él demostraba su maestría en cuanto a estos textos laberínticos, ¿no? Estos textos poco para interpretarlos. Sin embargo, ese es el texto, ese es un fragmento, y nos hacen una pregunta. ¿Qué afirmación es compatible con el fragmento del cuento La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges? Opción A, el universo está poblado de un conjunto ilimitado de libros que recorren el desorden y la desesperanza. Opción B, la biblioteca y el universo corresponden a imágenes contrapuestas como la felicidad y la desesperanza. Opción C, todos los hombres se identifican con la biblioteca, pues representa una dimensión ilimitada. La biblioteca. Opción D, la biblioteca como alegoría de un tesoro intacto y secreto remite a la imagen de la esperanza. Opción E, la finalidad del autor es recordar
el tesoro intacto y el secreto que guarda cada uno de sus libros. A ver, en el texto dice extravagante felicidad, ¿no? Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, cuando se proclamó, ¿no? La biblioteca abarca todos los libros, eso que pensó, dijo, bueno, eso le causó una extravagante felicidad, ¿no? Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto, ya. No había problema personal o mundial cuya elocuencia o solución no existiera en algún hexágono. El universo estaba justificado. El universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de su esperanza. Se menciona la variable de esperanza al último, y la primera variable es extravagante felicidad, relacionada directamente con biblioteca. Entonces, la opción correcta sería la biblioteca como alegoría de un tesoro intacto y secreto. Es correcto. Remite a la imagen de la esperanza. La opción D sería, porque es la que mejor condensa lo que nos quiso decir el autor en ese párrafo, ¿no? Pero veamos de todas maneras las otras opciones. El universo está poblado de un conjunto ilimitado de libros que recuerdan el desorden. Hasta ahí podría ser, ¿no? El universo está poblado de un conjunto ilimitado de libros. Más o menos podría inferirse eso el texto. Ahora, que recuerdan el desorden y la desesperanza, eso no lo menciona. Si no lo menciona, no podemos relacionarse al texto, entonces se elimina esa opción. Claro, la opción B. La biblioteca y el universo corresponden a imágenes contrapuestas como la felicidad y la desesperanza. Tampoco es mencionado directamente en el texto. Todos los hombres se identifican con la biblioteca porque representa una dimensión ilimitada. No está dicho en el texto. Y la finalidad del autor es recordar el tesoro intacto y secreto que guarda en cada uno de sus libros. Tampoco se puede mencionar eso. La opción sería la D. Y las dos últimas preguntas. Una es en relación al discurso del politeama de Manuel González Prada. Determina el valor, el verdadero o falso de las siguientes proposiciones. Denuncia la corrupción político-social de las élites del país anterior a la guerra del Pacífico. Falso. En realidad es una opción trampa, digamos, o con cierto truco, porque menciona que si bien denuncia la corrupción política o social de las élites, eso es cierto, hasta ahí es cierto, pero cuando menciona anterior a la guerra del Pacífico, se descalifica la pregunta porque el discurso del politeama fue después de la guerra del Pacífico, no fue antes, ¿no? Fue unos 3, 4 años después. Encomia la figura del clero y de la religión en la formación educativa de los niños y los jóvenes. Falso. Era más bien crítico con el clero. Y la opción 3 examina la realidad social y diagnostica los males que generan el espíritu de la servidumbre. Verdadero. Emplea expresiones vehementes y antagónicas para criticar ácidamente a la sociedad peruana. Verdadero. La opción sería... sería el falso. Sería falso, verdadero, opción C. Y por último tenemos un fragmento del poema de Blanca Varela, ¿no? Perteneciente al poemario Canto Villano. En donde las opciones son... presenta un discurso depurado, libre de figuras literarias y apela al verso libre. Expone diversas imágenes existencialistas con gran densidad semántica. El hipérbato y el epíteto son recursos literarios que prevalecen del poema. Falso. El yo poético apela a un recargado discurso pesimista para interpretar al lector. Verdadero, ¿no? Sería la opción C, 2 y 4. La opción 2 y 4. Y eso sería todo con respecto a estas preguntas.